Juan Correa, investigador del Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas y especialista en sistemas de información geográfica con enfoque en política de vivienda, movilidad y crisis climática. ¿Cómo estás, Juan? Hola Daniela, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy interesados de saber precisamente del tema que tú nos vienes a conversar, a hablar. Primero, para generar un contexto, quisiera saber en qué situación se encuentra nuestro país, a diferencia de otros países, nuestro país específicamente respecto al tema del clima, el cambio climático. Una posición creo que bastante delicada y compleja y siento que no se la está tomando el peso que corresponde. Si uno ve los resultados de los últimos estudios del IPCC, del Panel Internacional de Cambio Climático, los mismos estudios del CR2 de la Universidad de Chile, Chile es uno de los países, está en una de las regiones que se va a ver más afectadas por la crisis climática en los próximos 40 años. O sea, que en Chile es importante el aumento que va a haber de temperatura y la disminución de precipitaciones, y eso tiene muchos impactos no solo en la vida cotidiana, sino también en la producción económica del país. Sí, expliquemos por qué en la producción económica. Sabemos que somos un país precisamente que vive de la agricultura y de otras actividades, pero me imagino que eso es lo que va a afectar la actividad económica, Juan. Exactamente, por ejemplo, si uno piensa en su casa, en qué cosas exporta Chile, cuál es su principal materia productiva, puede pensar en cobre, madera, salmón, Sí. fruta, vino, ahora el litio, y si no, cada uno que yo mencioné son 6, todos requieren agua y temperatura en su producción. La minería requiere agua y todo lo que mencioné requiere temperatura, como temperaturas estables, eventos no extremos, y justamente la crisis climática demuestra que Chile va a estar más expuesto a eventos extremos, olas de calor, periodos de sequía, y eso va a afectar notoriamente la producción agropecuaria y agroindustrial, y eso igual pone en jaque como nuestra matriz productiva. Juan, ¿y qué podemos esperar para los años venideros? Tú nos hablabas de 40 años, parece que faltara mucho, pero nos falta prácticamente nada. Para 40 años, 100 años, ¿qué es lo que se ve para nuestro país? En verdad es a la vuelta de la esquina, son 40 años Mm. que para uno parece mucho, pero para la escala global no es nada. Y lo que dicen los estudios muertos del panel de cambio climático y otros estudios es que en Chile va a ser precisamente en gran parte de toda la zona central, hablemos de la cuarta hasta donde Coquimbo, hasta más o menos la región de los lagos, es un aumento de la temperatura promedio anual, o sea, acarrea y también combina con menores precipitaciones. Es decir, un país va a ser una zona más cálida y con menos agua, o sea, mayores sequías. Y eso también, por ejemplo, al estrés hídrico, incendios forestales, menores productividad y también eventos más extremos. Como diría la gente, tal vez va a llover menos veces en el año, pero cuando llueve va a ser más fuerte el evento. Eso también te gusta el tema de los desbordes de río, por ejemplo, que pasó el Sí. año pasado en la región del Maule. Hace algunos días, Juan, nosotros conversábamos sobre el retroceso de los hielos de los campos de hielo, precisamente, el campo de hielo norte y el campo de hielo sur en la Patagonia y de los estragos que eso va a ir causando. En ese sentido, quiero mostrarte un mapa que habla un poco de la situación del agua en distintas regiones de nuestro país para que tú nos expliques los colores específicamente, qué es lo que significa lo que vamos a ver inmediatamente en la pantalla acá en CNN Tiempo. Lo vamos a estar revisando para que podamos ahí también conversar de los mapas, ahí lo estamos viendo precisamente. Ese corresponde a la región de los ríos. ¿Qué es lo que significan estas distintas tonalidades de azul? Bueno, estos mapas lo hicimos como un centro del espacio, como parte de una tasa de vulnerabilidad socioespacial en tiempos de pandemia, que igual sigue vigente hoy en día porque son vulnerabilidades estructurales. Este mapa muestra, mientras más oscuro, hay mayor porcentaje de hogares que no tienen un acceso formal al agua potable. Es decir, son hogares que acceden a agua a través de pozos, norias o directamente a través de esteros o quebradas. Es decir, no tienen un sistema de agua potable formal, una llave conectada a una cañería central. Vemos que claramente las zonas rurales, sobre todo en sectores de alta cordillera, son las que tienen mayor porcentaje de familias que no acceden al agua de manera formal. Sí, parece impresionante lo que tú nos comentas. Y el color que tiene Valdivia específicamente, porque yo me fijaba viendo los mapas anteriormente, que las capitales regionales suelen tener este color, medio celeste. Sí, pasa que Chile es un país que gran parte de la población es urbana, vive en ciudades donde las ciudades sí hay una excelente provisión de agua potable. O sea, las ciudades tienen cobertura del 99% de familias conectadas a la red de agua potable, excepto que por los campamentos, que son parte de la informalidad urbana. Pero fuera del ámbito urbano, por ejemplo, la región de los ríos es una región que tal vez solo Valdivia es la gran ciudad. Las otras comunas tienen Mm. zonas urbanas, pero son ciudades de 10.000 personas, 20.000. Y ahí predomina el espacio rural, donde justamente
el Estado no ha sido capaz de llegar aún con una respuesta de agua potable como formal. Y justamente Juan, esta gente en zonas rurales es la que está expuesta a este cambio climático, a la menor oferta de agua. Juan, y pensando en este mapa que estamos viendo, ¿cómo podría cambiar a medida que avanzan los años y con el cambio climático también podrían tener más acceso a agua o se perdería efectivamente el acceso a agua potable en algunas zonas más rurales, por ejemplo? Claramente todo apunta a que esas personas tendrían mayor dificultad, mayor estrés, etcétera, porque muchos de estos ejemplos en comunas como Río Bueno, Futrono, Panguipulli, muchos hogares acceden a través de cauces de agua o pozos. Y considerando se están secando los pozos, está bajando el nivel freático y también hay menor disponibilidad en los cursos de agua. Veamos mapas de otras regiones también. No sé si tenemos la región de O'Higgins, por ejemplo, o la región de los lagos para poder graficar. Esa que estamos viendo es la región de O'Higgins y aquí me llama la atención que hay una gama más amplia de colores, Juan. Sí, esto es bien interesante porque aquí entra un segundo factor que mencioné antes, que es también la actividad productiva. Y si vemos que por la región de O'Higgins, nosotros sabemos que la zona central de esta región es una zona más vinculada a la agricultura y la agroindustria, o también la producción de, ejemplo, ganado avícola o porcino. Pero en el sector de la cordillera de la costa, vemos que, por ejemplo, como una como Litueche, Navidad o Purranque, el problema ahí es otro, es la industria forestal. Claro. Tenemos el sector más vulnerable de la región de O'Higgins, es justamente el sector de la cordillera de la costa, los LOL, por ejemplo, Pumahue, perdón, no era Purranque, era Pumahue, son comunas de alta vulnerabilidad socioeducacional, donde además la actividad forestal también genera mayor estrés y competencia, o por hecho un abuso directamente Mm. sobre el acceso al agua en la región. Son Juan, tú sectores hablabas. vulnerables, donde, Sí. No, dale, sigue. sí, no, digo, son sectores donde además del nivel de pobreza, además tiene muy poca agua, porque además la poca agua que existe, comúnmente la usa la actividad forestal. Sí, y hay otro tema que es bastante importante, tú lo mencionabas hace un ratito, que tiene que ver con el porcentaje de grados que va subiendo el planeta en temperatura a medida que van avanzando los años. Por eso hay un mapa que nos puede ayudar a explicar esto que estamos viendo, que parece que los colores rojos significan mayor presencia de calor. Cuéntanos ahí tú qué es lo que vemos en este mapa. Ya. Bueno, este mapa que está acá, que lo desarrollé gracias a información de los observatorios de ciudades UC, de hecho, de mandar un saludo a mi colega y maestro Ricardo Trufelo. Este mapa que está acá lo hicieron datos de ellos, yo los procesé después, los mapeé, muestra la temperatura superficial, o sea, la temperatura que está como en el pavimento, en los muros, durante el verano del año 2017. Y muestra que mientras más rojo hay mayor temperatura. Hablamos de las zonas, por ejemplo, Cerro Navia, La Pintana, Los Espejos, que hay sobre 35 grados a mediodía aproximadamente en la superficie del terreno, del pavimento de las viviendas. Y en color amarillo, por ejemplo, en el sector oriente hay temperaturas más bajas, 28-30 grados. O sea, hablamos de hasta 5 o 10 grados de diferencia de temperatura entre el sector poniente y sector oriente de la ciudad. Juan, ¿y cuáles son las causas de esta situación? Por ejemplo, ¿tienen que ver las áreas verdes? Las comunas que tú mencionabas al final, efectivamente tienen más áreas verdes que otras zonas más periféricas de la capital. Sí, justamente aquí uno de los principales factores, cabe destacar, Chillo, que no es un factor topográfico. Por ejemplo, si uno dijera las zonas más altas son más frías, es cierto, pero la diferencia natural deberían ser 2 o 3 grados, no 10. Y aquí ¿qué explica esa otra diferencia? Es el entorno construido. La provisión, la calidad, la densidad de áreas verdes que predominan en el sector oriente, pero también el entorno construido, la vivienda que se construye, el material dominante, la densidad, el distanciamiento entre viviendas. Si uno va a sectores como el mismo Cerro Navia o El Espejo, por ejemplo, son viviendas de concreto de 3 4 pisos, de ladrillo, con techo de pizarreño o de zinc, y son hiperdensificadas. Tenemos muchas Claro. familias en muy pocos metros cuadrados. En cambio, si uno va, por ejemplo, a Cerro Barnechea, son viviendas de material madera, teja, están más distanciadas, son de mayor tamaño, o sea, hay una menor acumulación y eso también afecta cómo fluye la temperatura en el entorno que se ha ido construyendo a lo largo de los últimos 50 años en la ciudad. Y Juan, ¿qué pasa con el desplazamiento de personas? Lamentablemente hemos visto que esto ha ido ocurriendo con mayor frecuencia porque está cambiando el terreno específicamente. ¿Cómo se puede contrarrestar los efectos que esto tiene hoy en día? Es complejo porque cuando hablamos de desplazamiento, gran parte, uno hemos visto en otros países, se habla de la migración climática, gente que está escapando de lugares que ya son hostiles, imposible vivir. En el caso chileno, y mi hipótesis es que esa migración solo la ejerce la élite. Los hogares de clase alta pueden irse a otra ciudad, Mm. tienen la capacidad, los recursos, los contratos que pueden ir de Barnechea,
puede irse a Puerto Vara, o a Osorno, o a Lago Ranco. Pero mira, La Pintana no tiene mucho que hacer. Y ahí, ¿qué podemos hacer? Es justamente tratar un poco de reconstruir, que es muy difícil y muy costoso, tratar de mitigar y recompensar lo que se ha construido en estos sectores. Por ejemplo, los materiales de la vivienda, el aislamiento, la techumbre, y también el tema de las áreas verdes, como construir áreas pero también de calidad. O sea, no basta con, por ejemplo, hacer un espacio de 1000 metros cuadrados de maicillo con un poco de césped y un juego. No, es también la calidad, que tenga ojalá árboles. Porque finalmente cuando ve el tema de temperatura ambiente, lo que genera el cambio no es el pasto, son los árboles. Generan sombra, tienen clorofila, o sea, es mucho más, digamos, eficiente y óptimo plantar árboles y no solo pasto. Sí, ese último tema que tú mencionabas es muy interesante. Probablemente vamos a seguir hablando de eso en otros capítulos de acá de CNN Tiempo. Juan Correa, investigador del Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas, muchísimas gracias por esta entrevista. Que estés muy bien. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Bueno.